¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Fabián Martínez Tejeda y soy estudiante de la maestría en psicoterapia y la especialidad en psicogerontología por el Centro Universitario del Pacífico, y hoy en 4 de noviembre de 2022 me gustaría compartir una exposición acerca de un tema que en lo personal me parece sumamente relevante y de importancia: el trastorno de ansiedad por enfermedad, o antes conocido como hipocondría. Creo que no tiene la visibilidad, ¿no?, que es importante y necesaria en estos tiempos, y con cada vez más número, ¿no?, de adultos mayores, centrándome en este grupo de población para esta exposición. Ahora voy a proseguir por exponer justamente acerca de este tema. Como una forma de introducción, me gustaría compartir que el envejecimiento es un proceso de vida que implica un gran número de cambios y de transformaciones, tanto a nivel físico, social, cultural y principalmente psicológico. El experimentar cambios y pérdidas como lo son de familiares, amigos, una pareja, así como la posibilidad de vivir lo que tal vez antes era accesible o hasta normalizado para una persona, va formando o desarrollando maneras de ansiedad como una respuesta a sus cambios constantes y actuales. El padecer un proceso de ansiedad en el adulto mayor puede provocar temor y manifestarlo sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo. El trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamado hipocondría, es un padecimiento en el cual, en este caso, una persona en proceso de vejez puede manifestar miedo o temor al solo hecho de escuchar el nombre de alguna enfermedad, mirar contenidos en algún medio de comunicación o si alguna persona cercana la experimenta. La experiencia de ansiedad genera que la forma de percepción e interpretación de algunos síntomas o de su propio cuerpo sea de manera irracional. Aquí es donde ya se ve como una forma de exposición, ¿no?, en el cómo está desarrollando sus pensamientos, que generalmente tienden a ser de manera irracional, obsesiva y ligada a una forma de malestar. La creencia de tener una enfermedad grave se experimenta con fuerza, centrándose en la posible enfermedad más que en los síntomas que pueda estar sintiendo, teniendo como resultado un deterioro significativo en sus actividades de día a día y haciendo uso constante y exagerado de la asistencia a su sistema de salud. Son personas, en este caso adultos mayores, que tienden a ir constantemente, ¿no?, dentro de su seguro, ya sea público o privado, porque buscan una forma, ¿no?, de validar la enfermedad que consideran que están viviendo. Algunas de las posibles causas del padecimiento es el aprendizaje que la persona adulta mayor ha tenido a lo largo del tiempo sobre cómo su contexto más cercano vive la enfermedad. Existe la posibilidad de que es preferible sentir un malestar físico con fuerza que experimentar de forma consciente un padecimiento emocional. También el experimentar procesos de depresión o de ansiedad y los cambios que se generan a nivel cerebral pueden ser partícipes del padecimiento. Y de forma muy importante, la manera en que la persona ha desarrollado herramientas emocionales juega un papel relevante, ya que también al vivir reacciones de enojo, de tristeza hacia otras personas, pero en actitudes indeseables, la persona puede enviarla sobre sí misma como un método para lidiar, es como un mecanismo de defensa, pero generando, claro, un malestar significativo. La importancia de cómo desarrollar un tratamiento saludable puede garantizar un pronóstico favorable para el adulto mayor, orientando acerca de cómo percibir sus propios síntomas y transformando la idea que tiene sobre la enfermedad. Esto es muy importante. Más el elemento fundamental, antes que cualquier recurso educativo ante la persona, es favorecer la creación de confianza, el respeto y la empatía, una escucha activa, de forma genuina. Puede ser de principal apoyo para la mejoría de este padecimiento en el adulto mayor. Simplemente como personal de salud, del área de psicología o terapéutica, el permitirnos ser personas, ¿no?, ante estas otras personas, y permitir una forma genuina de entendimiento, de una escucha, que la persona sepa que realmente estamos ahí con una importancia hacia ellos. Eso les devuelve el respeto, ¿sí? Ahora, ¿qué es el trastorno de ansiedad por enfermedad? Como antes lo venía comentando, se le conocía como hipocondría, pero se realizaron ciertos cambios, ya que no
concordaba realmente el término con el cómo son las características, ¿no?, del padecimiento. Como definición, es la preocupación por miedo a tener o creer que se tiene una enfermedad física de gravedad en base a una interpretación propia errónea de síntomas corporales. Esta forma de visión o interpretación tiene que ver con el procesamiento, el área cognitiva, ¿no?, de la persona, en ese caso adulto mayor, y qué percepción le está dando tanto al mundo externo como al interno, ¿no?, en este caso al mismo cuerpo, y tiende a magnificarse, ¿no?, la veracidad de las formas de pensamiento. ¿Qué características puede tener este padecimiento o este trastorno? Aquí yo englobo 5. La primera es una sospecha de enfermedad. Hubo esta palabra de sospecha como una diferencia con como antes se le conocía, ¿no?, la hipocondría, que implicaba que era como una veracidad o una forma ya concreta, ¿no?, de saber que tengo una enfermedad. En este caso se hizo el cambio a sospecha como una forma de interpretación de que se está experimentando una enfermedad, ¿sí? También existe como característica que se padece un miedo a esa enfermedad, realmente se siente un temor. Como una tercera es la preocupación corporal irracional, hay una preocupación por el cuerpo, ¿no?, y estos síntomas y el cómo es su magnitud, ¿no?, en el mismo organismo, pero que tiende a ser irracional. Realmente no hay esa intensidad, ¿no?, en cómo se están pasando las cosas. Como mencionaba, síntomas corporales y también una comprobación constante sobre la salud que se tiene. Por eso hay esta asistencia constante, ¿no?, al médico, a su seguro, porque buscan la validación de que no se tiene esa enfermedad, ¿sí? Por eso luego no se genera cierto apego al tratamiento, porque cuando no hay este padecimiento, pues el área médica tiende a desvalidar, ¿no?, a las personas. Entonces tienden a ir a otro lugar, ¿no?, y a otro lugar constantemente porque buscan esa validación. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles pueden ser las principales causas de que se genere este trastorno? Se pueden englobar distintas y desde distintas perspectivas. Una es la perspectiva del desarrollo. En sí es cómo la persona aprende de su contexto, de su ambiente, cómo se vive una enfermedad, ya sea por familiares, conocidos, amigos, hasta una pareja, cómo los demás vivencian el padecer una enfermedad, y así se tiende a proyectar, ¿no?, hacia sí mismos. Otra perspectiva es la cognitivo-conductual, que tiende a revisar cómo son las ideas sobrevaloradas, ¿no?, el sentimiento emocional y no racional de vivir un padecimiento, y una malinterpretación y aumento de síntomas se magnifican, ¿no?, por la percepción que se tiene acerca de ellos. Otra perspectiva es la de aprendizaje social. Llevar un rol de enfermo puede permitir a la persona evitar ciertas obligaciones, deberes y hasta cambios, ¿no?, que se están viviendo, y más en la población de adulto mayor, con tantas formas constantes de pérdida, de transformaciones, de cambios tanto físicos, mentales, en su contexto, con sus amistades, con su pareja. Puede residir el que la persona prefiera, ¿no?, defenderse ante el mundo enviándose estos síntomas al cuerpo o creyendo que existe una enfermedad, pues para evitar el procesar o el enfrentarse, ¿no?, ante estas situaciones. Una perspectiva psicoanalítica en donde los deseos hostiles hacia los demás se envían a un malestar físico, ¿sí? Así no hay necesidad de confrontar dichos impulsos. De nuevo, no puede haber ese mecanismo de defensa en el que, para no enviar hacia afuera o hacia los demás lo que estoy sintiendo, es preferible mejor arrojarlo sobre mí, aunque genere un malestar y que sea significativo. Otra perspectiva es la biológica. Pueden existir alteraciones neuroquímicas a nivel de neurotransmisores cerebrales con similitud de procesos como lo que es la depresión o diferentes trastornos de ansiedad. Generalmente los neurotransmisores que se encuentran en dificultad, ya sea en que hay una menos irrigación o se da además en el cerebro, puede alterar estos procesos, y muy ligado, claro, también a un proceso de ansiedad por enfermedad.
Ahora, ¿cuál puede ser la fisiopatología del trastorno de ansiedad por enfermedad en sí? ¿Cuáles pueden ser también los factores, ¿no?, que llevan a que se desarrolle este padecimiento? Una hipersensibilidad a sensaciones corporales y sesgos cognitivos, como les venía comentando, que llevan al adulto mayor a interpretar una enfermedad médica. Va muy ligado el cómo está magnificando sus sensaciones la persona con el cómo las interpreta, ¿sí? Aquí yo hice un pequeño esquema donde menciono este ejemplo. Llega una percepción corporal, alguna sensación, alguna área del cuerpo, y se le atribuye ya alguna interpretación o una percepción. Aquí es una atribución psicológica que tiende a ser irracional. De ahí va a detonar una interpretación catastrófica. Ya tengo esta enfermedad y pueden venir muchas consecuencias, ¿no? Cuando aún no se sabe ni se valida, ¿no?, que existe esta enfermedad, y de ahí va de regreso a más sensaciones o percepciones corporales. Entonces es como un circulito vicioso, ¿no?, donde el adulto mayor se puede adentrar. Ahora, aquí estoy exponiendo un diagrama de flujo justamente acerca de cómo desarrollar un diagnóstico de este padecimiento. ¿Cómo se diagnostica el trastorno de ansiedad por enfermedad? Aquí lo voy manifestando de una forma muy sencilla, donde descarto, ¿no?, ciertas características que tal vez no influyen en el diagnóstico. Entonces ahí implicaría que acaba el proceso, no se realiza el diagnóstico. Por ejemplo, ¿hay preocupación en el adulto mayor por tener o contraer una enfermedad? Si no la hay, acaba el proceso de diagnóstico. Si sí la hay, continuamos con alguna otra aseveración, ¿no?, en nuestra entrevista. La preocupación se centra en tener una enfermedad y no en la gravedad de los síntomas. Si no es así, de nuevo, acabamos con el proceso. Si sí existe esa característica, continuamos a una nueva forma de intervención. Los rasgos no se explican mejor en razón a otro padecimiento. Si sí se explica por algún otro padecimiento psiquiátrico, por ejemplo, alguna forma de demencia o alguna enfermedad física o algún otro trastorno en general, se acaba con el proceso. Si no se explica mejor por otro padecimiento, continuamos, ¿sí? Ahora, las características y síntomas se han mantenido por más de 6 meses y de manera constante. Si no lleva ese tiempo de duración, también se acaba el proceso. Si sí se ha mantenido por al menos 6 meses de forma constante y sumada a estas anteriores características, ahora podemos realizar el diagnóstico del trastorno de ansiedad por enfermedad. Lo que implica el tiempo de duración es muy importante, y también que la persona se esté centrando más en el significado que puede tener la enfermedad, más que en el cómo vive o siente los síntomas. Estos dos aspectos me parecen muy clave para generar el diagnóstico. Ahora, ¿qué aspectos básicos para un buen tratamiento del padecimiento pueden existir? Aquí englobo algunos que me parecen que abarcan, ¿no?, un área muy específica para llevar un buen tratamiento. Primeramente, una buena alianza terapéutica, que con la persona o el servicio de salud con quien se dirija el adulto mayor pueda permitir cierta calidez, ¿no? Una forma en que el adulto mayor pueda hacer un clic, ¿no?, de alguna forma, por así decirlo coloquialmente, o sentirse realmente seguro, en confianza. Si se le ha desvalidado en otros aspectos, aquí no puede pasar. Necesitamos brindar una atención de calidad. Educar al adulto mayor sobre el padecimiento, una psicoeducación, ¿no?, donde el adulto mayor pueda ir conociendo qué lo lleva, ¿no?, a sentirse de esta forma, qué causas, qué formas, de qué manera puede sentirse acompañado, ¿no?, para que también pueda autorregularse y al seguir viviendo su envejecimiento pueda llevarlo de una manera más activa. Apoyo en cómo enfrentar los síntomas antes de querer eliminarlos. El querer eliminar algo realmente solo tapa algo, ¿no? Necesitamos que aprendan a reconocer cómo darle una forma de afrontamiento a estos síntomas e irlo reconociendo. Un proceso de psicoterapia puede ayudar muchísimo, ya que la persona empieza a trabajar, ¿no?, con el cómo vive sus pensamientos, qué tanto tienden a ser irracionales, qué tan ajustado a la realidad existe, aunado, ¿no?, a un montón de otras
formas de trabajo que se podrían ir realizando, ¿no? Hasta una rehabilitación o un apoyo hasta familiar o acompañamiento ante pérdidas. También en el área de farmacología por medio de medicamentos, ya sea antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Por ejemplo, como medicamentos de sertralina o diferentes que apoyen hasta en que la persona esté más tranquila, pueda descansar mejor. En su caso, antipsicóticos o también benzodiazepinas para lidiar, por ejemplo, con una ansiedad que sea mucho más intensa o de un mayor grado, funcionan bastante bien. Y como mencionaba, ¿no? Principalmente una forma de calidez, de empatía y de respeto, porque claro que lo merecen. Son miembros muy funcionales y de gran respeto dentro de nuestra sociedad. Como una forma de conclusión, me gustaría compartir que durante la presente investigación y desarrollo de la evidencia de desempeño reforcé mucho el conocimiento que tuve previamente sobre el padecimiento de hipocondría, que durante toda mi formación aprendí con ese nombre, pero que no tenía tan presente que su denominación se ha transformado para un mejor uso, ¿no?, del término, lo cual me parece muy acertado y favorable para quien pueda padecer el trastorno, principalmente dignificar, ¿no?, a la persona que está viviendo esta situación. Con cada revisión del contenido me voy dando más cuenta de cómo no existe aún una visión más amplia de los procesos que vive día con día una persona en vejez. He visto en los sistemas de salud personas adultas mayores esperando ser atendidas o haciendo una fila, por ejemplo, pero sin percatarme o darme cuenta de que podría estar pensando en ciertas situaciones la persona, ¿no? O sintiendo y que no está siendo escuchada. ¿Qué la lleva a estar ahí? ¿Desde qué motivantes y qué razones puede tener? Vivimos en una sociedad donde no se transmiten herramientas saludables para vivir las emociones, y esto en general, en cualquier tipo y grado de población. Al momento de envejecer simplemente se ponen en práctica los recursos pues, que ya se aprendieron antes, ¿no? El grado de ansiedad que se puede vivir puede ser con mucha fuerza e intensidad. No queda más que darle un camino con los elementos más a la mano, con lo que se ha aprendido. En este caso, el mismo cuerpo. A veces no se desarrollan recursos, ¿no?, emocionales para cómo abordar a veces hasta nuestras propias situaciones, pérdidas, emociones, y más en un adulto mayor, y no queda más que simplemente arrojarlo sobre uno mismo. Pueden sumarse claramente otras posibles causas, más mi área de estudio de forma principal es la psicológica, por lo que enfatizo más en ella. Me doy cuenta de la importancia de la calidez y el respeto que merece este grupo de población, que se le mire, que se les haga saber que son dignos de respeto, de empatía y de atención. Antes que cualquier herramienta de afrontamiento del padecimiento, que la persona se sienta escuchada, pero auténticamente. Puede generar confianza, lo cual se ve disminuida al momento de sentir miedo y temor, ¿no? Ya propiamente con el padecimiento. Entonces, si la persona no siente confianza al sitio donde llega a recibir apoyo, no puede existir un buen pronóstico. Hay que enfatizar, ¿no? Yo creo que ahorita con mis compañeros o las personas a nivel nacional o mundial que estén estudiando más acerca de esta temática y de esta población, en que se desarrollen herramientas, ¿no?, los cuidadores o las personas de salud para garantizar un mejor servicio. Dentro ya de mis áreas de oportunidad como estudiante, puedo trabajar en mi paciencia con las herramientas tecnológicas, principalmente en este caso, pues con mi computadora, ya que no se encuentra en las mejores condiciones y entorpece un poco el ritmo, ¿no?, en el que voy desarrollando mis trabajos. Otro aspecto es distribuir mejor mis tiempos para dar avance a los mismos, ¿no?, así como ampliar cada vez más los contenidos que reviso sobre los temas, ya que realmente pues me atrapan y me parecen de gran importancia, y agradezco estar aprendiendo más sobre la realidad que experimenta, ¿no?, el adulto mayor, tanto por un área profesional, en cómo me puedo desarrollar dentro de consulta, cuando trabaje, ¿no?, con población adulta mayor, cómo intervenir, cómo brindar más herramientas, pero también como en un área personal, hasta mi propia familia, ¿no?, en mi círculo más cercano, donde estoy rodeado también de personas en un proceso de vejez, para poder hacer más conciencia, ¿no?, desarrollar más empatía hacia ellos. Creo que lo necesitan bastante. Presento aquí mis referencias, por aquí está escrito, y pues no queda más, ¿no?, que
que agradecer por ese tiempo que me está brindando para ver esa exposición, y la forma en que aprendamos, ¿no?, acerca del adulto mayor pueda seguir mejorando, y en mi caso pues me comprometo, ¿no?, a seguir buscando garantizar el apoyo hacia ellos. Muchas gracias y que pasen muy buen día.